Hoy les venimos a presentar los grandes principales paradigmas de la comunicación. El estudio de la comunicación es un campo fascinante pero desafiante debido a la profusión de teorías, enfoques y modelos que han surgido desde principios del siglo pasado para abordar este proceso complejo y dinámico. En este contexto, el concepto de paradigma desempeña un papel crucial, guiando la forma en que comprendemos y enseñamos la comunicación. Los paradigmas de la enseñanza de la comunicación. Una de las primeras dificultades que enfrenta el estudio de la comunicación es de las numerosas teorías, enfoques y modelos que desde el siglo pasado se han propuesto interpretar este complejo y dinámico proceso. La expresión de la necesidad de las aproximaciones al término son los siguientes conceptos de la comunicación, que evidencian diferentes modos de aproximación y comprensión de la naturaleza de la interacción comunicativa. Como paradigma denominamos todo aquel modelo, patrón o ejemplo que se debe seguir en determinadas situaciones. Es un sentido amplio que se refiere a una teoría o un conjunto de teorías que sirven de modelo a servir para resolver problemas y situaciones determinadas que se plantean. Sinónimo de paradigma son modelos, patrón, ejemplo, molde, ideal, así como canon, norma o regla. Un paradigma es como tanto un conjunto de creencias que actúan de forma parecida a un filtro fotográfico, coordinación de percepción de hacer que la veas de una manera determinada entre todas las posibles. Según su contenido, el proceso comunicativo ha sido conceptualizado históricamente a partir de las tres perspectivas que realizamos a continuación: transmisión de información, intercambio de información, hacer común o compartir experiencias. Primer gran paradigma: la comunicación como transmisión de información, el paradigma informacional. La concepción de la comunicación como transmisión ha sido una de las de mayor influencia en la teoría de comunicación. La comunicación es considerada un factor importante en el desarrollo humano. La comunicación es la transferencia de información de un lugar a otro. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información a través de la voz, de textos o señales. Entre los principales teóricos se encuentran Shannon, Laswell y Schramm. El modelo desarrollado por Claude y Shannon y Warren Weber dentro de la teoría denominada matemática de la comunicación o teoría de la información sería el más representativo de esta tendencia, que trascendió a la influencia original del esquema para convertirse en un paradigma dominante durante muchos años. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el modelo de Shannon y Weber. Este modelo se basa en solo las telecomunicaciones, ya que no se quiere meter a aspectos psicológicos o de algunos componentes de la comunicación. Shannon propone lo que es el ruido, que son algunas interferencias que son grabadas en las que serán transmisiones o señales pequeñas que necesitan salir completamente limpias, o que la transmisión de la información sea completamente limpia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir salir es que las señales de transmisión de información en las comunicaciones trate de salir completamente limpias, sin ninguna distorsión, ningún ruido, lo que sería la información, y esto para llegar a ciertos puntos de ciertas ciudades o comunicaciones. El modelo de Laswell. El proceso de la comunicación en la sociedad realiza tres funciones. Número 1, la vigilancia del entorno revelando amenazas y oportunidades que afecten a la posición del valor de la comunidad. Como número 2, la correlación de los componentes de la sociedad en cuanto a dar una respuesta al entorno, cohesión de los sujetos. Número 3, la transmisión del legado de la herencia social. En su diagrama, Harold Laswell, considerado uno de los padres de la comunicación, hace un perfil de relaciones y mediaciones que se dan en la comunicación colectiva. Laswell hizo ese esfuerzo de síntesis y particularmente es valioso, dado que agrupa los 5 puntos fundamentales del proceso de comunicación, perfeccionando así el diagrama propuesto por Aristóteles: quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto. A pesar de tan graves lagunas, el modelo se ha convertido en el verdadero paradigma dominante, en lo que ha incidido algunos factores. Aguja hipodérmica. La investigación de la comunicación comenzó como la investigación de comunicación de masa después de la Primera Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1918. 3. El postulado de esta teoría es: los medios de comunicación inyectan una información que viene siendo cierta y verídica. Lo que pretende dicha teoría es manejar el mensaje como estímulo, para así provocar una reacción en el emisor. Este
enfoque concibe la comunicación como un tipo especial de interacción. Martín Serrano considera que no toda interacción humana es comunicativa. La información puede llegar a los participantes en interacción comunicativa por las diversas vías: la observación de las cosas, la reflexión a propósito de las cosas, la práctica de las cosas y la referencia que otros hacen a las cosas. Solo esta vía es comunicativa. Este autor distingue dos tipos de interacciones. Esas son la comunicación, que esa recurre las expresiones, y la coactuación, que recurre las ejecuciones. La comunicación es entonces la interacción que los seres vivos ejecutan para acoplar sus acciones o representaciones mediante el recurso al uso informativo. Requisitos de la interacción comunicativa. Intervienen al menos dos seres vivos o actores. Los actores son cualquier ser vivo que interactúa con otros u otros seres vivos de su misma especie o de diferentes especies, recurriendo a la información. Los instrumentos son el conjunto de órganos biológicos o técnicos que aseguran el acoplamiento entre el trabajo expresivo de ego y el trabajo perceptivo de Alter. Martín Serrano propone un modelo general para la comunicación humana cuya presentación esquemática es actores, representaciones, instrumentos y ejecuciones, así viceversa. Tercer gran paradigma. La comunicación como acción participativa, hacer común, es un movimiento desarrollado de manera autóctona en América Latina, aun cuando tiene influencias de los intelectuales europeos y se desarrolla durante los años 70, pero se conserva vigente con ciertas transformaciones en la actualidad. Su surgimiento está asociado a las políticas de modernización de los gobiernos latinoamericanos que provocaron un rápido crecimiento de la agricultura orientada a la exportación. Los modelos exógenos conciben al educando como objeto y puede ser de dos tipos: la educación que pone énfasis en los contenidos y la que enfatiza en los efectos de los procesos de enseñanza. La comunicación es concebida como proceso de interacción social democrática basada en el intercambio de signos por medio del cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación. Por otro lado, tenemos que las concepciones en que se sustentan esta perspectiva son: la comunicación es entendida en su carácter democrático y por tanto transformador. Es un proceso, el resultado alcanzado no es, por tanto, fundamental. Implica diálogo, comunidad, horizontalidad. El criterio de eficacia es la reflexión, la acción. La comunicación es siempre de doble vía, participativa y al servicio de las mayorías. Como puede apreciarse, el paradigma es la acción participativa, constituye una propuesta prácticamente opuesta al modelo transmisivo informacional. Dentro del paradigma informacional, tenemos que este se basa en los resultados, que son comunicación como transmisión de información, criterio de eficacia, máxima de información, cantidad, ruido, visto como un fallo o error, relación emisor-receptor, vertical, autoritaria, paternalista. Y dentro de la acción participativa tenemos la comunicación como comunidad de intereses, participación activa del sujeto, reflexión, problematización. Los asume como fuerza generadora, problematizadora. Y por último, horizontal, dialógica. Muy bien, en conclusión, el estudio de los paradigmas en la enseñanza de la comunicación nos proporciona una visión fascinante de cómo esta disciplina ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y cómo se han moldeado nuestras percepciones. Además de que en la comunicación hay un enfoque de transmisión, también de información, que destaca la transferencia de datos hasta la noción del hacer común. En la comunicación como opción participativa que promueve la transformación y la participación democrática, estos paradigmas reflejan la diversidad y la complejidad de la comunicación. Cada paradigma ofrece una perspectiva única sobre cómo abordar y enseñar la comunicación. Y todos tienen un impacto profundo en nuestra comprensión de este proceso esencial en la sociedad. Y finalmente, la enseñanza de la comunicación se beneficia al considerar estos enfoques variados, ya que nos permite adaptarnos a diferentes contextos y necesidades educativas.